no me tengo que vincular con nadie, ¿cierto? No tengo deberes de coordinación, y yo creo que esa es una de las cuestiones que hay que regular, probablemente mandatos más expresos de coordinación con otras agencias del Estado que se puedan formular a nivel de principio. Creo también que otra cuestión posible es mejorar sistemas de rendición de cuentas y responsabilidad frente a la ciudadanía. Me parece que el mecanismo que hoy día contempla la ley, que son las cuentas públicas anuales principalmente, es un mecanismo mínimo, que está anticuado, desfasado, y uno podría pensar en otras cuestiones, por ejemplo, que el Ministerio Público tuviera un consejo externo que revise políticas generales o las planificaciones estratégicas, o sea, un consejo que tendríamos que discutir la integración, ¿cierto? Pero tal vez con distintos vínculos, organizaciones o sociedad civil que pueda tener una cierta voz en la construcción de los planes estratégicos o las políticas generales de la institución, eh, reforzar deberes de transparencia, y eventualmente algunas reglas o principios que establezcan mayor vinculación del Ministerio Público con los niveles locales y territoriales, ¿cierto? Por ejemplo, esto es probablemente, muchas cosas de estas se tienen que desarrollar en la ley orgánica, no son tanto de constitución, pero la constitución podría ayudar a, ¿cierto?, orientar, a empujar un poquitito a la institución para allá. Y a nivel de sistema de responsabilidades, yo creo que tal vez ahí lo interesante es cómo establecemos un estatuto de responsabilidades en materias penales que dé mayores garantías de independencia que las reglas actuales que descansan en que el propio Ministerio Público se investiga a sí mismo, ¿cierto? Yo creo que hoy día para la sociedad actual eso no es, eso tiene un límite, tiene un tope, y varios han venido postulando, por ejemplo, que se podría crear una figura de un fiscal externo especial para los delitos que cometen los fiscales del Ministerio Público, y eso eventualmente tendría que tener un reflejo constitucional, porque hoy día la Constitución le da el monopolio al propio Ministerio Público. Por tanto, si uno pone a alguien distinto a cargo de las investigaciones penales, tendría que tener un respaldo constitucional. Solo te menciono, porque uno se podría alargar mucho y la idea es que lo conversemos más. Yo creo que en segundo nivel de problemas está con los sistemas de designación de los fiscales. Y yo creo que particularmente, en mi opinión, en los tres niveles creo que podría haber mejoras y mejoras a nivel constitucional. Yo creo que las designaciones del fiscal nacional han sido problemáticas todas las veces, y han sido problemáticas. Yo creo que deberíamos reexaminar si es necesario o tiene sentido que la Corte Suprema siga siendo el primer punto de ingreso, para recordar a todos los que están viendo, el sistema de asignación del fiscal nacional, ¿cierto? Es un concurso público ante la Corte Suprema designa una quina, el presidente de la República toma un nombre de la quina y luego tiene que ser ratificado por 2/3 del Senado. Y yo creo que no tengo problemas que haya intervención política en el mecanismo de una autoridad de este calado, esto es muy común y muy frecuente en el derecho comparado, pero sí tengo problemas en que, ¿por qué tiene que ser la Corte Suprema? Yo tengo la impresión de que esto ha cerrado un poco y ha transformado medio endogámico, ¿cierto?, quienes participan. Y tengo problemas fuertemente luego en toda la parte que tiene que ver con el Senado y los 2/3 y cómo se han producido los debates que han permitido a una minoría, ¿cierto?, a veces vetar a candidatos, no necesariamente por razones de idoneidad. Entonces yo creo que eso debería ser reexaminado, y por cierto los aspectos de transparencia, evitar lobby, reuniones privadas, cierto que hemos visto participación de la ciudadanía en términos de conocer mejor a los candidatos, ahí hay déficit bien importante en los procedimientos. Pero también creo que a nivel de fiscales regionales deberíamos reexaminar. Aquí las cortes de apelaciones tienen un rol importante, y ahí yo sí que la pregunta ya es mucho más fuerte. O sea, ¿por qué las cortes de apelaciones tienen el rol que tienen en definir las ternas? Yo creo que además hemos aprendido a partir de casos de público conocimiento, como lo que ocurrió en la sexta región, que hay riesgos de captura muchas veces con estos mecanismos en regiones pequeñas, donde todos se conocen, donde hay a veces relaciones medio incestuosas, entre comillas, entre las autoridades. Y esto debería llevar a examinar eso. Y a nivel de fiscales locales, que sí tiene un reflejo en las normas constitucionales, yo creo que hoy día tenemos mucha evidencia que el sistema se ha transformado en extremadamente endogámico. Déjenme tirarles un dato que son datos que publicó el Mercurio Legal hace un par de años. Por ejemplo, entre el 2016 y 2019, de 145 cargos de fiscal adjunto, solo entró una persona externa. Y el 2010 a 2015, según el Mercurio Legal, de 257 cargos, 3 personas externas. Es decir, si uno suma desde el 2010 hasta el 2019, cerca de 400 cargos de fiscal adjuntos que se han concursado, 4 personas entraron. Y esto uno dice, ojo, aquí hay algo que reexaminar y tal vez la Constitución nos podría dar un apoyo. Y te tiro la última área temática, no la desarrollo, la dejo nomás porque creo que me alargué un poco. Tiene que ver con los sistemas de la permanencia y remoción, ¿cierto?, de los fiscales, y aquí yo tengo, como digo, la impresión de que las reglas constitucionales, sobre todo sobre el mecanismo de remoción, han funcionado bien. Entregarle aquí a la Corte Suprema una cierta, ha dado garantías de independencia en los dos casos que ha funcionado, ¿cierto?
pero eventualmente se podría perfeccionar eso, y lo mismo con algunos temas vinculados a la duración de los fiscales, etcétera, etcétera. Pero creo que esas son las tres grandes áreas temáticas de la regulación actual donde podríamos hacer perfeccionamiento y tener un debate que vaya más allá de lo que tenemos hoy día. Bueno, y varios de los temas que planteas, Mauricio, van a estar vinculados también probablemente con otros temas políticos, de distribución administrativa, por ejemplo, que se van a definir en la Constitución, ¿verdad? Si teniendo el escenario abierto hoy día como está, eventualmente si hay algún desarrollo más regionalista, por ejemplo, podría esto tener impacto también entonces en quién decide y cómo se decide la designación de cada fiscal en cada región, si el Ministerio Público va a seguir siendo unitario a nivel nacional o no, por ejemplo, ¿verdad? No, absolutamente. Yo creo que la pelota va hacia generar mayores niveles de regionalización. Yo creo que el Ministerio Público me sigue pareciendo un buen diseño que sea unitario, pero hay que lograr, ¿cierto?, una mayor conexión con las comunidades y los territorios a nivel local y regional, tanto en la designación de los fiscales regionales. Uno podría pensar que en vez de las Cortes de Apelaciones podemos constituir órganos de selección, de un concurso, digamos, donde haya participación que tenga cierta representatividad a nivel regional, con todos los resguardos para evitar las capturas, ¿cierto? Que es parte del riesgo, pero también que los fiscales miren mucho más sus regiones y territorios en términos de diseñar las políticas criminales de persecución, los indicadores. Ahora, probablemente mucho de esto tiene que luego ser regulado en la ley orgánica del Ministerio Público, pero probablemente si la Constitución establece un cierto principio, eso puede impulsar para allá, que la cosa camine para allá, pero sin lugar a dudas, claro, esto se enmarca en un debate mayor, y que también va a tener, por ejemplo, reflejos en el tema del Poder Judicial, donde también se está discutiendo los sistemas de asignación, ¿cierto? Claro, claro, exactamente. Y Leonardo, tú por el otro lado también has tenido inquietud académica y has investigado este mismo tema, pero con el otro lado del Ministerio Público, con la Defensoría, ¿verdad? ¿Qué ideas tienes tú sobre eso? Bueno, yo creo que la idea más relevante en torno a la Defensoría Penal Pública es cómo darle un mayor reconocimiento, y eso pasa por plantear el debate de la autonomía de la Defensoría Penal Pública y ojalá una autonomía de carácter constitucional, derechamente. A mí me parece que no solo desde lo simbólico, en términos de que existe una cierta equivalencia institucional entre el Ministerio Público, la Defensoría y también el Poder Judicial, sino que tiene que ver con cuestiones que hasta el momento hay que reconocerlo, han funcionado, y este es quizá uno de las paradojas de plantear la autonomía de la defensa penal pública, es decir, funcionalmente la Defensoría ha sido bastante autónoma, salvo algunos episodios menores a propósito de ley de responsabilidad adolescente o de algunos conflictos a nivel carcelario, donde efectivamente hubo una mayor influencia del Ejecutivo a través del Ministerio de Justicia. Pero no es razonable que una institución que está para garantizar el debido proceso y para ser el contrapeso, ¿cierto?, del Ministerio Público, dependa, porque hay que decirlo de alguna manera, de la autoridad de turno, ¿cierto? Y que esa autoridad de turno respete esa independencia y autonomía, no generando una injerencia relevante. Parece, obviamente, que lo que hay que hacer es establecer un mecanismo constitucional que la garantice, porque de alguna manera lo que está ocurriendo en los últimos años, ¿cierto?, que el péndulo en el proceso penal se ha ido afianzando muchas veces hacia la efectividad de la persecución penal, supone potenciar precisamente la labor de la defensa pública de ser quien garantiza y cautela las garantías individuales de los ciudadanos dentro del proceso penal, que tenga capacidad, donde yo también creo que no ha tenido toda la libertad para participar en los debates públicos sobre política criminal o sobre reformas legislativas que inciden en el funcionamiento del sistema de persecución penal, y porque de alguna manera, en la medida que uno tiene una defensa técnica profesional, capacitada y autónoma, de alguna manera también contribuye a la legitimación del Estado de Derecho, allí donde tiene una defensa que cautela la garantía del debido proceso de este ciudadano que es objeto de la persecución penal, y que también se preocupa de que la aplicación de la ley penal, que es la pena finalmente, este garrote que tenemos para sancionar al ciudadano, se haga de manera legal y proporcional. Entonces a mí me parece que
todos los ciudadanos, incluso aquellos que nunca van a pasar por el sistema de persecución penal, deben aspirar a tener una institución que garantice que en el evento que se tengan que enfrentar al Estado, ¿cierto?, cuenten con todas las garantías y los derechos que hagan que la decisión final que allí se adopte tenga, ¿cierto?, visos y garantías de legitimidad. Yo creo que ahí el gran desafío, bueno, siempre en el caso de la Defensoría haber una pregunta de, aún estando de acuerdo con que tenga un carácter autónomo por los temas que dices, claro, sí, eso necesariamente tiene que estar en la Constitución, pero más allá de ese debate, ¿cierto? Yo creo que el gran desafío y que se va a aplicar a otras instituciones es que hemos crecido en Chile mucho en órganos autónomos, pero tal vez no hemos hecho menos cargo luego de un diseño complejo de la autonomía para evitar, o sea, no solo para que se tengan los beneficios de la autonomía, sino para evitar los perjuicios que se genera, un poco lo que decía respecto del Ministerio Público. Entonces, creo que vamos a tener una oportunidad, estos debates van a generar una enorme oportunidad para pensar qué significa autonomía y cómo tenemos regulaciones que, por otra parte, por ejemplo, significan que la autonomía no sea simplemente una exclusión de responsabilidades o rendición de cuentas, porque a veces así se entiende en Chile, ¿cierto?, respecto a algunos órganos. Uno dice, se invoca la autonomía para oponerse a la crítica incluso. Entonces, aquí hay un tema bien, bien importante de acompañar la autonomía de un diseño institucional, de una arquitectura más compleja. Perdón, Felipe, yo creo que lo que señala Mauricio es muy importante porque también ocurre en el Ministerio Público, pero particularmente en la Defensoría, en que la motivación principal de un defensor de una causa concreta deben ser los intereses y la pretensión de su defendido. Es muy importante que esta independencia y autonomía no se transforme en algo que permite que la institución imponga a sus funcionarios criterios institucionales, por ejemplo, de funcionamiento de decisión respecto a las causas, ¿no? Esta cuestión que uno aprecia a veces en Latinoamérica, donde muchos integrantes de defensas penales terminan administrando carteras de causa bajo criterios de carga de trabajo o bajo criterios institucionales y no poniendo por delante, ¿cierto?, el interés que deben representar, que es el de su defendido. Por eso quizás también en la creación de una Defensoría Penal Autónoma supone necesariamente la configuración de un consejo, ¿cierto?, que de alguna manera cautele que efectivamente, por un lado, el presupuesto que se le asigna para licitaciones, por otro lado, todo el presupuesto que existe para las auditorías que hay dentro de la Defensoría, generen información que permita mejorar procesos de trabajo, pero siempre teniendo como eje principal la defensa de los derechos de esos imputados. Y eso yo creo que tiene que hacerlo un consejo también de una integración mixta, sin duda, pero que no esté enteramente integrado por funcionarios de la Defensoría Penal Pública. Déjenme ahora ponerles un poquito más de pelos a la sopa y meter a otro invitado más que a mí me parece que muy probablemente va a aparecer en el debate porque ha venido apareciendo con más o menos fuerza durante el tiempo, incluso con algunos proyectos de reforma constitucional, que es la víctima, ¿verdad? Tenemos, claro, a la Defensoría por un lado, al Ministerio Público por el otro, al Poder Judicial entre medio, pero la víctima tiende a volver y a volver a asomarse. Hemos tenido no solamente proyectos de reforma constitucional, ¿verdad?, para la defensoría de las víctimas, ¿cierto?, sino que además hemos tenido una actividad bastante, yo diría, importante de querellantes yendo al Tribunal Constitucional, ¿verdad?, a pedirle la aplicabilidad de ciertas normas que impiden o dificultan la participación de la víctima en el proceso penal, ¿verdad? Me parece por lo mismo que es bastante probable que esto aparezca también como un tema, qué espacio, si es que alguno va a tener la víctima en la nueva Constitución, reconocimiento de ciertos derechos, qué sé yo. ¿Cómo lo ven ustedes? A ver, yo tengo una visión bastante crítica de lo que ha ido ocurriendo y del proceso expansivo que ha tenido la interpretación que ha hecho el Tribunal Constitucional acerca del alcance, sobre todo del derecho al ejercicio de la acción de parte de la víctima. Recordemos, hoy día la víctima aparece básicamente en dos reglas, ¿cierto?, en el Código, en la Constitución, en la norma, a propósito del Ministerio Público, que precisamente establece esta regla general de que la víctima tiene un derecho a una acción, digamos, y por otra parte en las normas de debido proceso a propósito de la defensa de las víctimas.
Pero sobre todo a partir de esta primera norma, el Tribunal Constitucional la ha ido interpretando, en mi opinión, o le ha ido dando un alcance a este derecho que ha puesto en cuestionamiento o en cuestión, en mi opinión, algunos elementos estructurales del diseño de un sistema acusatorio. Yo creo que una constitución nueva debiera aprovechar a corregir esto y debiera, si bien es cierto, resguardar de manera fuerte derechos de las víctimas y deberes a los órganos estatales que tienen que trabajar con ella, ¿cierto? Estos no debieran estar tan focalizados en el tema de la acción. A mí me parece que eso, como digo, introduce distorsiones gigantescas en el funcionamiento del sistema, genera expectativas que probablemente ningún sistema de justicia criminal está en condiciones de cumplir, ¿cierto? Y más bien, creo yo que a mediano y largo plazo se van a pagar en contra de la propia víctima, ¿cierto? Si tú, digamos, como el Tribunal Constitucional prácticamente ha venido sugiriendo que poco menos que no puedes terminar un caso si es que la víctima no está de acuerdo, bueno, esto al final del día va a tener que los fiscales van a estar tramitando casos para darle justificaciones a las víctimas y no esclareciéndolo. Entonces, yo creo que el foco, en mi opinión, debiera estar mucho más en cómo resguardamos una protección muy fuerte del conjunto de otros derechos que tiene la víctima, protección, información, participación, pero no necesariamente en la idea del ejercicio de la acción. Que es donde creo, en cambio, ha estado el foco, ¿cierto?, en la expansión que ha tenido a partir de las decisiones del Tribunal Constitucional. Pero sé que esto es más o menos impopular, digamos. Claro, parece ser es una dificultad, Leonardo. Yo tiendo a coincidir con Mauricio. O sea, yo creo que el debate de los derechos de la víctima y dónde los hace valer, aquí se dio una versión unilateral, que es, entonces, generemos una representación de las víctimas equivalente, ¿cierto?, pareciera a la que tiene un ciudadano que es perseguido por la persecución penal, e incrementemos su capacidad de influencia. Cuando, de lo que yo me acuerdo, de los pocos estudios que hay, la verdad es que las víctimas en general más bien estaban demandando información, trato digno, reparación. Y por otro lado, a mí me parece que hay una cuestión que queda un poco ambivalente precisamente en la regla constitucional y probablemente a partir de algunas declaraciones de alguna autoridad del Ministerio Público en el pasado, en el sentido de si no es posible incrementar la representación de esos derechos de la víctima o la justificación de las decisiones ante una víctima con actividades de la víctima ante el propio Ministerio Público. O sea, a mí me parece que no es la única forma de solucionar este problema el que entonces la víctima necesariamente todos sus derechos los tiene que ejercer en vía jurisdiccional. O sea, a mí me parece que pueden mejorarse muchos procesos de trabajo, de comunicación, de información y de escucha, si quiere usted, a un querellante o a la propia víctima dentro del propio Ministerio Público, que pueden reducir sustantivamente la desazón o el desencanto que a veces uno ve de las víctimas con la actividad del Ministerio Público. Pues yo pongo un ejemplo donde no Mauricio, el hombre de la estadística, yo solo lo menciono, pero todo lo que ha pasado con el archivo provisional, por ejemplo, bueno, tiene que ver mucho con esto que estamos hablando. Es decir, hay una víctima a veces desinformada o informada, pero de una forma que podríamos llamar despectiva. Han mejorado, por supuesto, esos procesos, pero pareciera que todavía allí hay mucho en que hacer más eficiente esta relación que debiera existir necesariamente entre un Ministerio Público y la víctima. O sea, un fiscal que no entiende que un aliado estratégico es sin duda la víctima y que tiene que, por lo tanto, potenciar ese trabajo hasta donde sea razonable, ¿no? Porque el fiscal tiene un deber de objetividad, tiene un principio de legalidad, pero a mí me parece que ahí hay un espacio todavía lo suficientemente ancho para crecer antes de pensar en generar una intervención de la víctima a nivel institucional, como sería una defensoría de las víctimas, donde probablemente el debate después va a ser que las víctimas, algunas van a decir, mi caso no es importante, ni siquiera para la propia defensoría de las víctimas, ¿no? Porque va a tener que producirse una selección razonable de dónde es posible que el Estado financie también esa defensa. Sí, déjame tomar un punto, Leo, que me parece interesante, porque un poco me vino a la cabeza, por así decirlo, yo creo un pecado original en la configuración histórica del Ministerio Público a los inicios de la reforma, que un poco marcó el camino que ha generado muchos de los problemas, que es, ¿cierto?, la doctrina que se instaló, como digo, a los inicios de cuando se configuró el Ministerio Público, que no somos los abogados de las víctimas. Y claro, doctrina jurídicamente correcta, porque técnicamente los fiscales no son los abogados de la víctima, pero políticamente un error craso.
porque más bien lo que reflejó fue una poca disposición del Ministerio Público a construir este tipo de relación, ¿cierto?, que un poco Leo hablaba. Y yo creo que si bien eso se ha corregido en el tiempo, obviamente generó una cierta cultura institucional y además una cierta señal política a la sociedad de qué es lo que se podía esperar. Y claro, en ese escenario, ideas como esta Defensoría de las Víctimas y todo luego han surgido. Bueno, y especialmente cuando la Defensoría de las Víctimas, ¿verdad? Aquí los nombres pueden causar mucha confusión, no es ninguna defensa, ¿verdad? Sino que más bien se manifiesta en un querellante, ¿cierto? Y por lo que sabemos, los querellantes no aportan mucho. Bueno, eso es lo que dice toda la evidencia, pero bueno, además hay un proyecto de la Defensoría de las Víctimas, no sé si ustedes saben, se presentó en enero se inició la tramitación, a mí me tocó comparecer a la comisión de la Cámara de Diputados, y esa vez comparecieron como 15 personas de distintas instituciones, expertos, y el proyecto era muy, muy malo, o sea, realmente de los proyectos más malos que me ha tocado ver, entre otras cosas porque ha sido una oferta de prestación de servicios universales sin recursos, entonces se está elevando expectativas en este tema. O sea, si ya la evidencia hoy día nos dice que el aporte que uno puede esperar de los querellantes está focalizado en algunos casos, no es masivo, si además se hace una oferta universal, digamos, sea más masivo, va a ser menos aporte en promedio, va a haber, bueno, vamos a tener un problema más o menos importante si es que no enfrentamos a este tema con un poquito más de seriedad. Aquí la tentación del populismo es grande. Yo creo que es súper importante el tema presupuestario en costo, pero también el impacto que significa sobre las duraciones de la investigación, como decía Mauricio, sobre la capacidad de un sistema que tiene que tener de desestimar ciertas causas o de proponer soluciones diversas al juicio, y sobre la duración de los juicios y la prueba a presentarse en un juicio. O sea, una decisión sobre este ámbito de las víctimas no es algo que se resuelva solo en la creación de una institucionalidad, tiene impacto en todo el proceso, en todas las formas de solución judicializada del sistema, y impacta claramente en la duración y en la eventual sobreexplotación probatoria de los juicios, que ya es un problema, ¿no? Estos juicios eternos que tenemos a veces ya son un problema. Bueno, eso se puede todavía maximizar más. Y hablando de derechos, vinculado, ¿verdad?, y de la idea de los derechos de las víctimas en el proceso penal, hablando de derechos de las personas, ya no de la cuestión orgánica en la Constitución, sino que los derechos de las personas vinculadas a la justicia. Claro, como describía Mauricio, la Constitución del 80 es bastante pobre en describir, ¿verdad?, los distintos elementos que debieran componer los derechos de las personas frente a la justicia o el debido proceso, ¿verdad? Y finalmente las estábamos haciendo entrar las garantías de las personas o sus derechos del debido proceso a través de tratados internacionales, básicamente, ¿verdad? La Convención sobre Derechos Humanos, etc. ¿Cuáles creen ustedes que en este sentido debieran ser derechos del debido proceso reconocidos expresamente en la Constitución? A ver, yo creo que el primer tema que hay que hacerse cargo es de la cláusula genérica de debido proceso, ¿cierto? La cláusula hoy día de justo y racional procedimiento tiene, bueno, no entremos en las cuestiones técnicas que son una lata, pero una mala cláusula, es ambigua, su significado no ha generado señales claras de qué es lo que se buscaba, tiene todavía un fuerte acento en la legalidad de los procedimientos y un mandato solo para el legislador, en fin. Yo creo y que parece ser mucho además en lo penal, ¿verdad? Como esto de la investigación, cuando el debido proceso no es solo penal. Claro, entonces yo creo que ahí hay que meterle mano. Efectivamente, yo creo que hay que tener una cláusula que con mucho más claridad sea una cláusula de debido proceso, ¿cierto? Que se aplique a todos los órdenes, no solo lo penal, y probablemente donde esa misma cláusula deba establecer unos mínimos comunes denominadores, para luego, ¿cierto?, más bien desarrollar garantías específicas que tienen que ver, por ejemplo, con el orden penal, como un poco lo hacen casi todos los tratados internacionales. Hoy día yo diría hay dos cuestiones ahí. Un conjunto de derechos que no están consagrados en la Constitución y que uno dice, chuta, esto debiera tener alguna manifestación constitucional. Déjame partir por algunas cuestiones básicas. La independencia, la imparcialidad judicial, a mí me parece un elemento central en la configuración de un debido proceso para cualquier tipo de orden, digamos, y no tiene una regulación muy clara. A nivel de imparcialidad, por ejemplo, está la prohibición de ser juzgado por comisiones especiales, que es una pobre manifestación, por así decirlo, de lo que como hoy día comprendemos la imparcialidad. Hay temas como el derecho de defensa, pero se los dejo al Leo. Hay temas como el derecho a ser juzgado en un plazo razonable, ¿cierto? O sea,
varias manifestaciones que no se encuentran en la Constitución, que uno diría, ok, si vamos solo a los tratados internacionales, ahí tenemos 4, 5, 6 cosas súper consolidadas como consenso universal de que son elementos del debido proceso que habría que regular. Pero también de las que hay posibilidad de hacer muchas mejoras. O sea, defensa es un ejemplo. ¿Por qué? Porque defensa solo está defensa técnica y unas pequeñas dimensiones de defensa técnica, pero no defensa material. Derecho a no autoincriminarse, tiene una pobre expresión también en la prohibición de juramento. Y algo que mencionó Leo, que en mi opinión es una oportunidad enorme de revisión, y yo he estado escribiendo harto sobre esto, justo acabo de publicar un par de papers, así que hago propaganda, uno en el libro homenaje a Jorge Mera sobre el derecho a indemnización, y acabo de publicar en Política Criminal mostrando un poco cómo se resuelve la indemnización por condena erróneas en algunos ejemplos de derecho comparado. Los derechos indemnizatorios, yo diría en dos hipótesis distintas, es a las personas condenadas erróneamente y a las personas que son objeto de prisión preventiva. A mí me parece que son dos estatutos distintos y ya están mezclados en la misma cláusula, pero lo que tenemos hoy día es un derecho que no es real. ¿Por qué? Porque la evidencia muestra que hemos tenido desde el año 80, más o menos a la fecha, unos 170 casos que se han presentado ante la Corte Suprema y tenemos 9 o 10 casos en que la Corte ha dado el vamos para luego solicitar la indemnización. Ya los 170 casos ante la Corte Suprema dan cuenta de que hay un problema con la regulación, porque en más de 40 años no tenemos 170 casos de errores de prisión preventiva o de condena, digamos. Toda la evidencia muestra que tenemos mucho más, ¿cierto? Y que luego solo de ellos 8, 9 se haya dado lugar, nos dice aquí ya Houston, tenemos un gran problema. Y en cambio, si uno ve lo que ha ocurrido en el derecho comparado, aquí hay mucho avance en entender que los daños que generan estos errores son tan significativos que el Estado tiene que hacerse un poquitito más cargo de esto. Y que la razón histórica del por qué se reguló esto tan restringidamente, que era básicamente cuidar, ¿cierto?, el erario fiscal, cuidar los recursos del fisco, obviamente no pueden inspirar la regulación de un derecho fundamental. El derecho fundamental más bien debe mirar desde el punto de vista cómo nos hacemos cargo de un daño injustificado o innecesario o excesivo, ¿cierto?, para ciertas personas que se han sometido a los procesos penales. Así que yo creo que ahí hay una enorme oportunidad de regular un mejor equilibrio, pero es bien difícil regularlo. O sea, estos son temas que, como digo, he estado yo mirando mucho el derecho comparado en estos dos ámbitos, condena errónea y uso de prisiones preventivas, y no hay una bala de plata, no hay una solución tan fácil, es discutido, peleado en todos lados, pero yo creo que hoy día Chile está fuera de ese debate, estamos en una posición mucho más extrema y ahí hay una oportunidad de mejora sin lugar a dudas. Bueno, probablemente, Leonardo, antes de ir contigo, probablemente hay varios ejemplos en esa dificultad de regular. Hay varios ejemplos que podemos sacar ya de regulación de esos derechos en el mismo Código Procesal Penal, ¿verdad? A veces parece que el Código Procesal Penal contiene más garantías constitucionales que la misma Constitución hoy, ¿cierto? Leo, ¿cuál es tu opinión? Yo solo diría una cosa bien genérica. A mí me parece que dotar de cierto contenido material a estas cláusulas de debido proceso también puede tener una influencia relevante no solo en los procesos penales, que probablemente es lo que uno más conoce, sino en impulsar las reformas en otras áreas del proceso. Por ejemplo, en la civil. Es decir, si uno empieza a definir qué significa un debido proceso en términos de qué tipo de debate se quiere promover, qué tipo de presentación y producción de la prueba se espera, qué desempeño, ¿cierto?, es el que se define que tienen que tener litigantes que logren esta adversarialidad o este ejercicio del contradictorio que permita a un juzgador contar con más y mejor información, va a presionar muy fuertemente también a abandonar alguna vez, porque esto ya es como chacota en Chile, el vetusto procedimiento civil que tenemos, en que no tenemos este imperativo, si quieres tú, desde la Constitución, que nos haga necesariamente tener que buscar una nueva forma de plantear los enjuiciamientos también en materia civil, con las particularidades que él tenga, pero claramente cuando usted le da contenido a estas garantías de debido proceso, obliga necesariamente a que éstas tengan que estar satisfechas en cualquier procedimiento. Claro. Déjame tirar otro choripán a la parrilla, no un pelo en la sopa, como decía Felipe. O sea, algo que puede ser rico. Yo creo que también otro tema que se puede generar una buena discusión es, fíjate que uno de los defectos que tiene, o de los problemas más que defectos que tiene la regulación actual de la cláusula de debido proceso, es que es una de esas garantías que está en la Constitución pero que no tiene mecanismos de protección, ¿cierto? O sea, el recurso de protección lo excluyó explícitamente.
Y eso ha generado en el tiempo dos conductas. Yo he visto en la jurisprudencia, por ejemplo, en la Corte Suprema, es, por una parte, en los últimos años, un fenómeno positivo de ampliación en el uso del recurso amparo, en el artículo 21 de la Constitución, por así decirlo, subsidiando la carencia de recursos, y por otra parte, que por vía de protección indirectamente se ha empezado a resguardar el debido proceso como encubiertamente, ¿cierto? Hay varios fallos, por ejemplo, en temas de expulsiones de escolares, qué sé yo, en donde igual aparece el debido proceso dando vuelta ahí, qué sé yo. Entonces, yo creo que esta es una oportunidad para eventualmente acompañar una nueva regulación del debido proceso también con algún mecanismo que lo permita proteger, y que, claro, un mecanismo que, por una parte, debiera operar, en mi opinión, solo cuando no hay un mecanismo específico para algunas garantías, porque hay, por ejemplo, el mismo amparo hoy día protege ciertas cosas, entonces no duplicar mecanismos, sino que hay espacios del debido proceso que hoy día no tienen protección, y obviamente, en segundo lugar, que no sea una vía de impugnación, no se transforme en una vía de impugnación de resoluciones judiciales, que es otro de los problemas que uno ve en estos mecanismos, por ejemplo, como se está ocupando el Tribunal Constitucional hoy día. Entonces, resguardando estas dos cosas, me parece que también tal vez debería ser la oportunidad de dotar de un mecanismo de protección al debido proceso, porque si no, derecho que no tiene mecanismo de protección es poesía, digamos. Bueno, yo pongo un solo tema ahí, probablemente no muy simpático para los colegas, pero que tiene que ver, por ejemplo, con la responsabilidad profesional. Uno siempre habla de las exigencias y las demandas que tienen los sistemas, o el sistema penal acusatorio adversarial, o todos los sistemas orales en general, ¿cierto? Demandan una capacitación, una formación, un desempeño profesional relevante, no porque estemos pensando en que el abogado tiene que ser bueno en abstracto, sino porque o si no el sistema no opera, no funciona. Entonces, bueno, también a mí me parece que puede ser un tema de bonito debate el cómo se establecen estos mecanismos también de responsabilidad profesional, ¿cierto? Estamos en el ámbito penal, a lo menos, ¿cierto? Estamos debatiendo sobre la posibilidad de que un ciudadano sea o no privado de libertad, entonces no nos puede dar lo mismo, o entender que se satisface la garantía del derecho a defensa con la provisión de un técnico y no hay más que pedirle, digamos, salvo que exhiba su título, ¿no? Yo creo que ese es un tema que debería ser debatido. Interesante. Fíjate que volviendo al punto que planteaba Mauricio, yo me quedé pensando ¿verdad? El aforismo desde el derecho, desde el tiempo de los romanos, ¿verdad? El derecho romano hasta hoy que dice que no hay derecho sin acción, ¿verdad? Es lo mismo, ¿verdad? Esto es ilusorio, es poesía, que efectivamente en materia penal, independientemente de las otras vías, ¿verdad? A través del amparo y lo que sea, el Código Procesal Penal hizo un aporte tremendo con el artículo 10, ¿verdad? La cautela de garantías, que es esta vía genérica para cualquier argumentación de vulneración de garantías y que no tienen nuestros otros procesos de reforma, ¿verdad? Familia, uno tan amplio estoy pensando, ¿verdad? Laboral o lo que venga en civil, y que no ha sido efectivamente fácil, además, incorporar la idea de que en todo proceso de decisión en que el Estado ponga a alguien a decidir, y por lo tanto esto incluye incluso los procesos administrativos, ¿verdad? Debe haber debido proceso, que es una obligación frente a las personas garantizar en cualquiera de esas situaciones el debido proceso. No ha sido fácil exportar, digamos, el debido proceso desde penal, que ya fue bastante novedoso en su momento, a los otros procesos judiciales. Entonces, claro, puede ser una gran oportunidad a través de las herramientas que correspondan de hacer llegar el debido proceso a esos otros lugares. Y, por ejemplo, la idea, en lo que venga eventualmente, de que nuestra regulación de debido proceso contemple expresamente la noción del derecho de audiencia, ¿verdad? Que yo tengo derecho a una audiencia y tengo derecho a una audiencia frente al juez. Y con eso empezar, ¿verdad?, a romper todo el esquema del proceso por expediente, ¿verdad?, en que el derecho a ser oído puede ser interpretado o leído de mil maneras distintas, como el derecho a que finalmente un funcionario lea el escrito que presenta mi abogado, ¿verdad? Y eso termina siendo algo totalmente distinto a la noción de audiencia, contacto directo con el juez, a la seguridad de que el que resuelve es el que me está escuchando, ¿cierto? Que no tiene otro escenario de garantía real, eficaz, que no sea a través del vehículo de la audiencia, ¿cierto? Entonces, la idea de la audiencia es una idea tremendamente potente que, bueno, ahí veremos si tiene algún espacio Sí. expresamente en esa regulación.
Oye, y en el otro extremo, yo creo que también en esto el equilibrio es difícil y esto tiene que ser objeto de mucho debate, conversaciones, es también los riesgos. O sea, eh, yo creo que esta es una buena oportunidad para tratar de precisar un poco más los contornos de esto, porque frente a una defectuosa regulación como hay hoy día, yo creo que lo que ha ocurrido, lo que uno ve son dos fenómenos que a mí me preocupan en los extremos distintos. La comprensión del debido proceso como infracción de legalidad, o sea, ¿cierto? Cualquier infracción de ley, cualquier defecto procesal es una infracción del debido proceso. Yo creo que eso es muy problemático, porque ningún sistema de justicia del mundo, penal, civil, laboral, puede garantizar que no va a haber defectos, ¿cierto? Y en el otro extremo, yo diría, lo que veo con algo de preocupación es una expansión medio chiclosa o difusa. Y cualquier cosa se termina siendo también debido proceso. ¿Cierto? O sea, eh, muchas cuestiones que son expresiones que claramente debieran ser del legislador se transforman en problemas constitucionales de debido proceso. Y también, claro, el debido proceso no puede ser tan grande, digamos. O sea, entonces yo creo que ahí tenemos también en dos extremos que nos presionan y que hacen que esta regulación tenga que ser muy cuidadosa. Bueno, probablemente eso tal vez pueda ser un buen desafío para la Constitución en el sentido de justamente darnos algunas nociones de la proporcionalidad del debido proceso, ¿verdad? Que el debido proceso no es una sola cosa, no se aplica igual en todas partes, que es una dificultad que, por ejemplo, a mí me parece, hemos visto en el proceso penal cuando dice que la convicción a la que tiene que llegar el juzgador para condenar tiene que ser más allá de toda duda razonable, pero al mismo tiempo ni en materia de familia, ni en materia laboral, y al menos en el proyecto del Código Procesal Civil yo no lo veo, tiene un estándar menor. Entonces, ni siquiera se hace cargo el estándar, de hecho. Entonces, pareciera efectivamente que no estamos siendo capaces de trabajar con esa diferencia, con esa proporcionalidad en que en unos más y en otros menos, ¿y por qué? ¿Verdad? Eh, Bien, tenemos, antes de, ya nos estamos acercando al fin de nuestra conversación, pero yo no quiero dejar de conversar con ustedes de este nuevo invitado que tenemos en la discusión de nuestros procesos judiciales, en nuestra discusión sobre la justicia y la Constitución, nada más probablemente, que es el jurado. Desde Lavín a Jadwe, ¿verdad? Están proponiendo tener un sistema en materia penal respecto de delitos graves, entiendo que en los dos casos se ha puesto en esos términos, un sistema de jurado popular que resuelva en esos casos el asunto penal, ¿verdad? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cuál es su impresión respecto de esta propuesta? A ver, yo tiendo claramente a estar de acuerdo. A mí me parece que uno puede aproximarse a esto desde la lógica de un mecanismo que incrementa la participación directa del ciudadano en la construcción de este Estado de Derecho y en la participación de la toma de las decisiones relevantes dentro de la comunidad, que puede ser una forma de aproximarse o puede ser una solución a un problema de deslegitimación creciente del sistema de persecución penal, probablemente no porque no sea eficaz o no actúe correctamente, sino por desconocimiento. Y este desconocimiento nos lleva a ponernos en una posición, ¿cierto?, distante del sistema, a criticarlo abiertamente, cuando no necesariamente esas críticas obedecen a problemas o estructurales del sistema o de definición de la forma de conocer. Entonces a mí me parece que desde estas dos perspectivas uno se puede acercar al tema de los jurados y plantearlo como una buena forma de legitimar el sistema de justicia penal, particularmente, como señalas tú, en algunos casos más graves, donde la participación del ciudadano necesariamente va a tener varias ventajas. Por un lado, legitimar las decisiones, en el sentido que ya no es una decisión que toma un agente externo del Estado, sino que es una decisión que toma la misma comunidad, que integra estos jurados. Por otro lado, también porque pareciera que nuestro sistema, y una de las razones probablemente de la crítica un poco más académica, es que se ha ido burocratizando, ha ido desechando la lógica del caso en particular y las particularidades que éste tiene para adscribirlas a ciertas categorías que deben solucionarse necesariamente de una manera determinada. Y a mí me parece que incorporar jurados
dado que estos participan excepcionalmente, de manera circunstancial, que no pertenecen a ninguna agencia estatal y por lo tanto no tienen sino la motivación cívica de participar, lleva a que lo hagan de una manera, o por lo menos así lo dicen los estudios que hay, de una manera muy seria, muy responsable, y por lo mismo demandan hacia los operadores que habían adquirido estas prácticas burocráticas un nivel de exigencia de desempeño profesional mucho más alto. Y esto es muy importante por una razón obvia, porque el modelo adversarial descansa en un ejercicio intenso de la contradictoriedad. Y en la medida que se promuevan mecanismos que generen mayor contradictoriedad, siempre vamos a probablemente acercarnos mejor a la solución, llamémosla justa para no entrar en debate, ¿no? Y también, por el otro lado, preocuparnos de algo que dice Mauricio. En la medida que yo incremento esta calidad del litigio, disminuyo en algún grado las posibilidades de error. Y yo creo que eso es significativamente importante en materia de justicia penal. O sea, a mí me parece que hoy día, entre comillas, la garantía de tener 3 jueces, no necesariamente porque ellos funden su decisión, nos asegura una buena decisión, ¿no? Mauricio. Sí, a ver, no voy sobre el tema de las razones, ¿cierto? Porque yo creo que Leo punteó, digamos, lo básico que uno está de acuerdo. Hay que ver, ¿cierto?, las propuestas concretas de Jadwe y Lavín, digamos, hasta el momento ha sido formulado solo como un general, pero yo en principio también me manifiesto favorable. Y simplemente recordar que este no es un tema nuevo, digamos, por ejemplo, simplemente ver la historia más reciente, este es algo que se discutió cuando estuvimos discutiendo la reforma procesal penal, y lo que ocurrió ahí fue que notamos rápidamente mucha resistencia desde la comunidad jurídica, más bien, y por tanto en el contexto del foro, por ejemplo, por la reforma procesal penal, más o menos la mitad estaba en favor de jurado y la mitad no estaba en favor de jurado, y claro, en ese momento eso significaba quebrar la posibilidad de avanzar el proyecto. Se decidió decir, bueno, ¿saben qué? No vayamos por esta vía todavía porque esto pone en riesgo todo el resto del proyecto, y todo el resto del proyecto es un avance gigantesco en términos de instalar un sistema más acorde al Estado de Derecho. Entonces se dejó de lado, pero ha estado ahí dando vueltas, y tengo la impresión de que es la comunidad jurídica que es más resistente, y un poco lo vemos hoy día, los líderes políticos parece que quieren avanzar. Ahora, yo creo que hay un par de mitos en la comunidad jurídica tal vez que ayudarían a destrabar este debate. Yo creo que un mito de instalar en la comunidad jurídica es que, bueno, ¿para qué vamos a ir a jurados si esto es una cuestión relativamente excepcional? Y la verdad es que cuando uno analiza el derecho comparado, más bien lo excepcional es no tener algún tipo de jurado. Y déjenme darle 2 datos, tal vez la gente no los conoce, que nos hicieron la pega la Corte Europea y la Corte Interamericana de un encuentro, por lo menos en estos 2 órdenes. La Corte Europea en el caso Tasquet contra Bélgica, que es un caso del 2010, en donde decidió sobre los estándares de fundamentación, analizó que en el contexto del Consejo de Europa, donde hay 47 países, básicamente solo 14 mantenían sistemas de juzgamiento basados en jueces profesionales. O sea, 1/3, y 2/3 en cambio tenían algunas fórmulas de jurado, 24 de ellos tenían escabinados, 10 jurados populares tradicionales y muchos de ellos combinaciones, ¿cierto? En el caso del sistema interamericano, la Corte Interamericana nos hizo la encuesta, y en un fallo que se conoce como BRP y BPC contra Nicaragua, que es del 2018, la Corte identifica que en el contexto de la OEA, donde hay 35 países miembros, ¿cierto?, 21, o sea, la gran mayoría establece sistemas jurados, y dentro de ellos, ¿cierto?, la gran mayoría es jurado popular. Y no solo países de la tradición anglosajona, que uno esperaría esto, como Canadá, ¿cierto?, Estados Unidos o algunos del Caribe que provienen de ese mundo, sino que también países como Argentina, Bolivia, Brasil, ¿cierto?, El Salvador, Nicaragua, Panamá, tienen distintas formas de jurado. Entonces yo diría, hoy día el jurado es una forma de juzgamiento, por así decirlo, completamente estándar y común y regular en sistemas de justicia criminal contemporáneos, digamos. Por tanto, no es una rareza, más bien la rareza somos nosotros. Y segundo punto que quisiera tocar, que es un mito, es que, bueno, la decisión de introducir jurado es recién un primer paso en un árbol de decisiones que hay que tomar después. Decidir jurado no significa necesariamente instalar un jurado, un tipo de jurado, ¿cierto?, el típico que uno ve en la tele, el jurado popular de 12 personas, ¿cierto?, que van a juzgar todos los casos. Eso es un modelo posible,
pero no es el único modelo posible. Hoy día la diversidad de formas de articular la participación del jurado que hay en el derecho comparado son gigantescas. Por de pronto, en modelos de jurado, el escabinado, que existe mucho en Europa, como mencionaba, es decir, mezcla de jueces profesionales con jueces legos, o los jurados populares. Yo tengo una preferencia por el jurado popular, digamos, no estoy aquí diciendo mi preferencia, sino más bien que hay distintas formas de organizar esto, y luego en cada una de ellas hay muy distintas formas de organizarlo. Entonces, si vamos por la vía del jurado popular, la cantidad de integrantes, si se vota por decisión de mayoría, de unanimidad o mayoría, para el tipo de casos, por ejemplo, en Argentina, que es donde probablemente en América Latina más se ha avanzado en los últimos 15 años, hoy día 9 provincias de Argentina tienen un juicio por jurado, en general el jurado está reservado para casos más graves, que tienen penas, dependiendo del estado, de 10, 12, 15, hasta 20 años. Entonces, por ejemplo, una decisión en Chile podría decir, bueno, vamos a poner jurado solo para los delitos que tienen presidio mayor en su grado máximo para arriba, por poner un ejemplo. O determinados tipos de delitos, homicidios calificados, qué sé yo, no sé. O sea, y luego, ¿cómo lo regula? Es amplísimo. Entonces, como que se toma, a veces yo veo el mito de que esta decisión es una decisión categorial, que significa o todo o nada. Y no es así. La verdad es que la mayoría de los casos en ámbito comparado no son todo o nada, sino que son una mezcla de sistemas para casos menores, intermedios, con jueces profesionales, jurados reservados para casos más graves, como hay en muchos países de Europa, incluso en Canadá, por ejemplo. El juicio por jurado no es la regla para todo tipo de casos en Canadá, como en Estados Unidos. Entonces, aquí abrir este debate significa abrir muchas opciones, y esto también podría calmar, creo yo, un poco la ansiedad que a veces existe en quienes se oponen a este tema. Yo agregaría, perdón, finalmente un minuto. Siempre también se habla mucho del error o de la posibilidad de que el jurado sea prejuicioso, ¿cierto? Más bien los estudios demuestran que hay una cierta similitud, o sea, un rasgo que no es de una diferencia sustantiva entre lo que resuelve un jurado y lo que eventualmente ante un mismo caso hubiera resuelto un juez profesional. Las diferencias están entre un 10, un 15%, no es una cosa significativa, pero en la lógica del margen de error, a mí me parece que, dada la manera en que hoy se está concebiendo esta especie de magia, que es la fundamentación, que a veces cuesta encontrarla, digamos, lo que uno tiende a encontrar normalmente es una reproducción casi literal de lo que ocurrió en una audiencia, y el acto del razonamiento del juez tiende a ser bastante más breve en el fallo, a veces lleno de frases o ideas preconcebidas que tratan de manifestar un pronunciamiento sobre la credibilidad de una prueba, versus 12 ciudadanos o menos, pero pensando en el jurado más clásico, 12 ciudadanos que debaten sobre cuestiones fácticas que por lo mismo pueden comprender, que están, ¿cierto?, instruidos por el juez para poder vincular las cuestiones normativas con eso fáctico, pero ese control horizontal, llamaríamos en la lógica adversarial, ¿no? Este control horizontal entre los jurados necesariamente implica que, si bien la decisión puede ser de absolución y condena, hay necesariamente un proceso de raciocinio, de explicitación de fundamento, claro, privado sin duda, pero en el que lograr, por ejemplo, la unanimidad de un jurado para decidir condenar es una cuestión que significa un trabajo sesudo, difícil, y que no sé, a mí lamentablemente a esta altura uno no sabe si es el mismo que se da solo por el hecho de que un caso lo esté juzgando un juez profesional. Y en ese caso, ustedes, si entráramos en el debate constitucional del jurado, si integramos el jurado en nuestra conversación sobre cómo tiene que ser la Constitución, ¿lo ven como configurado como un derecho del imputado? Porque esto ha sido presentado de distintas maneras, ¿verdad? Incluso como eventualmente una garantía para las víctimas, ¿cierto? De evitar la puerta giratoria, que no sea un funcionario estatal y su propia lógica el que esté resolviendo, sino que sus pares también como una garantía a la víctima. ¿Qué les parece? Yo tiendo a verlo como un derecho del ciudadano objeto de la persecución, en este caso del acusado. Sí, yo también, esa creo es la formulación más clásica, sin perjuicio que uno podría incorporar algunas variantes en términos de también disposición de la víctima para algunos casos, o sea,
Ahí creo que hoy día el derecho comparado ofrece varias alternativas, pero creo que el pilar desde el cual se construye es como derecho del acusado, digamos. Además que, Felipe, yo creo que es muy importante esta debida representación, si quieres tú, o manifestación del interés de la víctima y del acusado, es todo el proceso de selección de un jurado que además deja de ser una cuestión, permítame la expresión para ir echando a perder el coloquio al final, elitista de la justicia, ¿no? Los jueces, bueno, profesionales universitarios, probablemente una situación económica acomodada, con un modelo cultural más o menos común muchas veces de aproximación a la realidad, versus un jurado donde precisamente lo que se puede lograr es representar la diversidad que tienen las sociedades hoy día, ¿no? No solo económica, sino que cultural, laboral, y eso permite entonces que este ejercicio de juzgamiento por pares de la comunidad también sea por representantes, por decirlo de alguna manera, de distintos estamentos sociales, económicos y culturales. Y yo me parece que eso claramente es una forma de democratizar el ejercicio de la función de resolver estos conflictos penales. Interesante. Bueno, esta es una conversación obviamente que está recién empezando y en esa misma línea yo creo que también es importante aclarar otro mito, ¿verdad? En la línea de ir rompiendo mitos de Mauricio, y es el que está vinculado en general con muchas de las críticas que se le escucha a los jurados respecto, por ejemplo, de su capacidad para distinguir quién miente de quién no miente, o sus prejuicios, y etcétera, etcétera. Y la verdad es que generalmente cuando uno toma cualquiera de esas críticas, todas son aplicables también a los jueces, porque los jueces como personas, ¿cierto? Están expuestos a esos mismos prejuicios o a esos mismos errores, no tienen un entrenamiento especial en esa área en comparación con las personas comunes y corrientes, ¿verdad? Determinar quién dice la verdad y quién mente, por ejemplo, qué testigo verá y cuál no. No hay un entrenamiento especial, están en la misma situación, pero además eventualmente con otros problemas como los que se presentan cuando uno tiene una función institucionalizada, ¿verdad? Es el 20º juicio que estoy viendo y es la 20ª vez que me cuenta la misma historia, al 20º ya no le creo, ¿verdad? Porque he escuchado 20 veces la misma historia, pero quizás el 20 es el que decía la verdad y no el primero, y qué sé yo, ¿verdad? Así por delante. Bueno, de hecho, un ejemplo clarísimo del punto que estás mencionando es que yo lo he estudiado, o sea, la evidencia la he visto porque yo he trabajado mucho el tema de prueba pericial, y una de las dificultades que tiene el manejo para los sistemas de justicia penal de la prueba pericial, ¿cierto?, son los errores en la valoración de la misma, y la evidencia disponible empírica te muestra que estos problemas de valoración están tanto en manos de los jueces profesionales como de los jurados, que no hay grandes diferencias, y estos tienen que ver por los sesgos cognitivos de todo tipo que tienen todo tipo de personas, como tú decías, pero también, por ejemplo, porque parte del problema es que muchas veces la información que se introduce en juicio no alcanza estándares mínimos de aquello que se requeriría para poder evaluar racionalmente esa prueba pericial, y por tanto da lo mismo que sea profesional o no, si no tengo toda la información básica para poder valorar adecuadamente, no tengo cómo. Además, en el caso de los jueces profesionales, por ejemplo, mi investigación empírica en Chile ha mostrado que parte del problema tiene que ver con que nuestros jueces no tienen formación particular en el área de la ciencia y por tanto no están mejor parados que un ciudadano común y corriente en comprender, por ejemplo, el significado, alcances, limitaciones que tiene el uso de la ciencia en el proceso penal, por ejemplo. Bueno, esa va a ser probablemente, Leonardo, voy al tiro contigo, un desafío. Si es que eventualmente tenemos un sistema de jurado, probablemente vamos a tener que rever nuestras reglas de admisibilidad, ¿verdad? Justamente tomando en consideración eso, tomando más en serio, como que entra y que no. Leonardo. Yo creo que es muy importante lo que señala Mauricio, y que si quiere uno representarlo en un autor clásico que representa probablemente la versión de este juez profesional, técnico, que tiene habilidades para apreciar correctamente mejor que otros la realidad, termina reconociendo que, por supuesto, Tarufo me refiero, ¿cierto? Termina reconociendo que si bien las historias judiciales, es decir, los relatos que construimos en un juicio tienen que ser verdaderos en el sentido que tienen que ser justificados y probados, también termina reconociendo que aporta sustantivamente a eso, a que los relatos sean persuasivos, o sea, que sean un relato bueno y verdadero, ¿no? Y básicamente ahí está, el jurado probablemente requiere un mejor manejo del litigante en la comunicación de la versión de la historia, de saber
representar aquellos elementos normativos involucrados en un caso en cuestiones fácticas, lo que demanda probablemente más preparación de la prueba, más preparación del abogado, pero no hacen una diferencia sustancial en torno a lo que hace un juez cuando aprecia esa prueba, y peor, a veces muy mal construida por el litigante, que no tiene el mismo incentivo de trabajarla correctamente ante él. Entonces, a mí me parece que de verdad esos, como señala muy bien Mauricio, mitos respecto de que el jurado o que el ciudadano de la calle, entre comillas, no puede resolver un conflicto, es alejarse de una realidad obvia. Hoy día los sistemas judiciales, incluso con jueces profesionales, se han ido acercando a que el razonamiento judicial tiene que cumplir los estándares del razonamiento humano, no de un razonamiento exótico o extraño propio de los jueces. Y ahí aparece, ¿cierto?, nuestro 297, con los límites de la máxima experiencia, las reglas de lo lógico, los conocimientos afianzados. Estamos hablando de cosas normales. Probablemente la más compleja de esas es la que dice Mauricio, los conocimientos científicos. Pero eso supone preparación tanto para un juez profesional como para un jurado, ¿cierto? Contar con la información que le permite evaluar. Bueno, buenísimo. Tenemos muchísimo, obviamente, que seguir conversando sobre esto. Es una conversación que estamos recién empezando. Vamos a volver, por supuesto, a reunirnos, a seguir hablando de esto y otras cosas, en la medida, además, en que el proceso constituyente vaya avanzando. Vamos a tener algunas nociones más claras para poder hablar derechamente de lo que se está proponiendo, ¿verdad? Y nos vamos a volver a juntar entonces a conversar sobre esto. En nombre de la Academia Nacional de Litigación les quiero dar las gracias a los dos, Mauricio y Leonardo, por habernos acompañado hoy, y nos veremos en otra oportunidad. Muchas gracias a todos.